Ok, ahora sí. Buenas tardes. Vamos a continuar con la tutoría 5 y vamos a revisar estos problemas aquí. Vamos a empezar con esto. Sí, en la pantalla, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Dice, determina el valor de X si las tres rectas horizontales son paralelas entre sí. Ok. ¿Qué significa esto? ¿En qué nos ayuda esto? Ok. Entonces, como había mencionado, eh, este resultado hace un momento se llama... Escribe esto. Teorema de Tales. Tales fue un griego, filósofo, Tales de Mileto, matemático, filósofo, como todos los griegos, ¿no? De la época clásica, la época dorada, la época clásica de Grecia. Todos eran matemáticos y todos eran filósofos. Eh, Hay dos teoremas de Tales que yo me llegué a enterar que uno se llamaba teorema de Tales mucho después. El teorema de Tales, digamos, clásico, o el primer teorema de Tales, es el que habla de las rectas paralelas. El teorema de Tales dice lo siguiente: si tú tienes dos paralelas, bueno, hay muchas formas de enunciarlo, pero son equivalentes. Si tú tienes paralelas, dos paralelas cortadas por dos transversales, eh, o, o mejor aún, pongámosle el caso de los triángulos. Si tú tienes un triángulo cortado por dos paralelas, de esta manera, así. O sea, tienes un triángulo y tomas una paralela a un lado. Esta es la recta L, esta es la recta M, y llamamos estos puntos A, B, C, vamos a llamar estos puntos D y E. Entonces, el teorema de Tales afirma que CD es ADE como CA es a AB. Es decir, si se dan cuenta, tenemos triángulos semejantes. Mira que este ángulo de aquí, como son paralelas, este ángulo es igual a este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Entonces son triángulos semejantes. El chiquito de arriba, la punta del triángulo, es semejante a todo el triángulo, siempre y cuando L y M sean paralelos, ¿no? Entonces, como hay semejanza, pues ocurre este teorema de Tales, que CD, pero CD es ADE como el triángulo grande de afuera. ¿Cuál sería? O sea, yo estoy viendo, este es a este, como este es a este. Y análogamente, puedes ver que CE es a DE, como CB es a AB, y puedes sacar muchísimas proporciones más. ¿Ok? Esa es una forma de enunciar el teorema de Tales. Otra es que cuando tienes varias paralelas, si tienes más paralelas,
y tomas dos transversales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora voy a llamar a los puntos A, B, C, O, P y Q. Entonces, ahora el teorema de Tales, si lo modificas un poquito, puedes llegar inmediatamente. Bueno, no inmediatamente. O sea, si lo modificas un poquito, puedes ver que este segmento es al de acá, como este segmento es al de acá. ¿Por qué? Porque ahora hay otra semejanza. Hay más semejanzas que el trapecio que tienes abajo es semejante al trapecio de arriba. Entonces, por ejemplo, este ángulo es el mismo ángulo de acá. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes. Estos ángulos son correspondientes. Estos ángulos también son correspondientes. Estos ángulos de aquí, vamos a llamarlo gamma, alfa, beta, gamma, y vamos a llamar este teta. Como son paralelas, esos ángulos son iguales. Y, y, y como son ángulos iguales, pues hay una semejanza de estas figuras. Estas figuras son semejantes y por lo tanto van a guardar proporción. En otras palabras, vamos a poner esto mejor acá del lado izquierdo. En este caso, como guardan proporción, pues AB es ABC, como OP es APQ. ¿Ok? Entonces, usando estas ideas, pues vamos a este ejemplo. En este ejemplo, pues bueno, este es a este, como este es a este. Es decir, AB es a A'B', como... A ver, espera. Bueno, lo escribí un poco distinto, pero es que como son proporciones, puedes escribir las proporciones como quieras siempre y cuando tenga sentido. O sea, yo escribí aquí el celeste es al verde como el otro celeste es al otro verde. También podría escribir el celeste es al celeste como el verde es al verde, siempre y cuando me mueva correspondiente, ¿no? O sea, con el que corresponde. O sea, AB es a OP, no puede decir que eso es igual a PQ sobre BC. O sea, tiene que ir como una regla de tres, básicamente. O sea, tengo que guardar la proporción bien. Una regla de tres directa, ¿no? Entonces, AB es a A'B', como BC es a B'C', en este ejemplo aquí. ¿Y por qué? Porque las tres rectas son paralelas. Si no fuesen paralelas, no podemos afirmar esto. Esto sería entonces ABC es a B'C'. ¿Ok? Por el teorema de Tales, tenemos esto. Y esto implica, reemplazando quién es AB, AB es X más 2. ¿Quién es A'B'? Es 6. Esto es igual a BC. BC es 2X menos 1. Y B' sobre C' es 8. Esto implica, multiplico cruzado, el 8 de aquí, lo mando para allá, el 6 de aquí lo mando para allá, y me queda 8X más 2 es igual a 6, 2X menos 1.
Y aquí distribuyo, me queda 8x más 16 es igual a 12x menos 6. Y mando esto, me queda acá 10, 8 serían 4x. No, no sé sumar. El 6 pasa a sumar al otro lado. Entonces quedaría 22. Pero esto no tiene... A ver. 6 es a 8. 6, 8, distribuyo, menos 6. Bueno, entonces quedaría que x es igual a 22 sobre 4, que es igual a 11 medios, y ahí se acabó entonces. Y seguramente nos van a pedir que pongamos unidades, pero no sé. 11 medios es la respuesta. ¿Alguna pregunta? No creo que todo claro. Ok. Muy bien. Entonces, no es tan difícil, como verán. Solo es armar una proporción y resolver. ¿Vamos con ejemplos? Sí, profe, otro. Sí, aquí, este de aquí sí se parece más a, bueno, a la primera manera en la que se denunció. También podría decir x más 2 igual a 6 sobre... Ah, ok, ya entendí. Sí, claro. O sea, como mencioné, la proporción la puedes armar como tú quieras, siempre y cuando tenga sentido. Que me preguntaron aquí en el chat. Claro, yo podría haber puesto 2x más 1 es a x más 2, como 8 es a 6. O pudiste haber dicho, bueno, 2x menos 1 es a 6, como 8 es a x más 2. No. 2x menos 1 es a 6, como x más 2 es a 8. No, no tiene sentido eso. O sea, tienes que armarlo de manera directa. O sea, este con este o este con este. O de otra manera, si lo tratas de ver como haces regla de 3, o no sé, no siempre hacen regla de 3 así, o yo no les enseño regla de 3 así, pero aquí tendrías que multiplicar cruzado e igualar, y es básicamente lo que hemos hecho. O sea, al final llegamos a eso. ¿Pero por qué? O sea, eso no está ahí explicado. Pero bueno, O sea, profe, si hagamos del otro modo, igualmente va a ser lo mismo. ¿de cuál otro? O sea, de la otra manera que tú me explicó, aparte de la que me enseñó. Claro, o sea, podrías decir 2x menos 1 es a x más 2, como 8 es a 6. Porque aquí estoy viendo este sobre este es igual a este sobre este. Y si te das cuenta, al multiplicar cruzado es exactamente lo mismo que escribimos abajo. Ah, vale, profe. Porque todo es una proporción. Entonces, independientemente de cómo escribas la proporción, vas a llegar a la misma cosa. Así que... Y aquí me sorprende, no me sorprende que no sepan escribir. Okay. Entonces viene la medida del segmento BJ en centímetros. Entonces, con los datos voy a reemplazar. O sea, en cada segmento voy a poner la medida. Ok, me dice el segmento AB mide 8 centímetros. Pero ¿quién es AB? AB es todo esto. Esto es 8 centímetros. BC son 10 centímetros. O sea, todo esto mide 10 centímetros. Ya voy a hacerlo más bonito. Ok, 8 centímetros, 10 centímetros. BF
BF es este segmento de aquí. Nos dice 4 centímetros. Y GJ es esto de aquí. Dice que mide 2.5. Nos pide encontrar la medida de BJ. O sea, nos pide encontrar la medida de todo esto. Sabiendo que FG, este segmento, bueno, la recta formada por ese segmento es paralela a la recta de IJ y esa es paralela a la recta AC. Entonces, como ya no hay más datos que poner, voy a tratar de escribir esto un poco más bonito. Todo esto son 8 centímetros. Nos dice, esto mide 2.5. Nos pide encontrar la medida de todo esto. Así que voy a anotar eso con X. Piden la medida de todo esto. Y además nos dicen que todo esto son 10 centímetros. Y estos son 8 centímetros. Ok. Entonces, no sé, les doy 2 minutos. A ver si tienen alguna idea. Y luego la comentamos. Dame un momento.
Ok. ¿Alguna idea tienen? Bueno, no está dibujado como se presenta normalmente el teorema de Tales, ¿verdad? Porque yo como lo presenté, yo lo presenté así para arriba y el otro, bueno, se parece porque está mirando hacia arriba, digamos, las transversales. Pero aquí he puesto las paralelas, digamos que no así, sino acostadas. Y entonces tal vez eso podría, no sé, causar confusión, ¿ok? Pero no hay que confundirse. Si ustedes quieren, podrían rotar la figura para que se parezca a lo que ya conocemos, ¿verdad? Yo podría poner esto así. Aquí el vértice A, el vértice C, perdón. Y arriba el vértice B. Y si se dan cuenta al rotar la figura, pues ahora los segmentos se ven así. G, J, F, I. Y sabemos que esto mide 4, todo esto hasta acá mide 8. Esto mide X. Esto queremos averiguar. Todo esto mide 10 y esto mide 2.5. Entonces, pregunto, ¿alguna idea? Bueno, ya tenemos una relación, 8 y ¿Cuál? 10. ¿Mm? 8 y 10, ya tenemos dos líneas completas que forman una relación. ¿Cuáles son? 8 y 10, o sea, AB y BC. Ah, ya, ok, ya entendí. O sea, sí, A y B es a B, C como quiénes. Sí, en este caso estoy viendo lados de triángulos, ¿verdad? Bueno, no lo escribí todo, pero como les dije aquí, puedes ver relación entre este con este y este con este, y podrás decir, mira, este de aquí es a este de acá, como la base de aquí es a la base de acá. Pero observa que este de aquí es a esta base, como este es a esta base. Entonces, vas a tener que el lado de aquí, el lado celeste, es al lado amarillo, como el lado más grande verde es al lado más grande amarillo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, lo voy a escribir. Si no lo entendieron, pues voy a tratar de repetirlo en un momento. Lo que quiero decir es que, mira, el teorema de Tales también te va a decir que este lado chiquito de aquí, haz este 4, como todo esto es a todo esto. Bueno, voy a poner otro color. Los amarillos son entre sí como los celestes son entre sí. ¿Y cómo lo puedo poner? Bueno, pues mira, llamémosle esta medida Y. Entonces esto me dice que Y es a 4, como si estoy escogiendo Y está en la recta BC. Entonces escojo también de la recta BC, sería 10, o sea, BC es a AB, que es 8. Y voy a escribir primero entonces con los nombres de las proporciones. He dicho BG es a BF como BC es a BA. Y esto implica BG, es este numerito que yo marqué aquí, BF es 4, BC es todo este lado de izquierdo y BA es todo el lado derecho. Entonces reemplazando me queda esto, y entonces si mando a multiplicar el 4 me queda que Y es igual a 5. Si no lo más espacio.
cuarta 1, cuarta 2, mitad 1, mitad 5. Entonces esto significa que Y es igual a 5 centímetros. ¿Ok? ¿Sí está claro cómo llegamos a ese valor de Y? Bueno, ahora la pregunta, pues, si está claro cómo llegamos al valor de Y, la pregunta es, ¿para qué encontramos Y? Si vamos al dibujito, Y es esto de aquí. Y como me piden X, pues dense cuenta que X no es otra cosa que Y más 2.5 centímetros. Ah, entonces X es igual a 7.5. Las rectas, los segmentos tienen, no tienen la misma longitud. Esa es la gracia o la relevancia de las proporciones. No tienen la misma longitud, pero llegas a una conclusión acerca de las medidas. De, ok, entonces, por si acaso no haya quedado, no se entendió cómo llegamos a esta proporción también, voy a explicarlo y creo que este es el último, ¿no? ¿O hay otro más? Hay otro más. Bueno, ya lo hacemos ese en un segundo, pero vamos a revisar un segundo esta cosa otra vez para ver qué otras cosas nos puede regalar el teorema de Tales con respecto a las proporciones. ¿Qué otras cosas nos puede decir? Sobre los ángulos externos. Eh, Al respecto de eso, no sé. O sea, solo estamos hablando de proporciones. No sé si algo tenga que ver también los ángulos externos. Bueno, una consecuencia de los ángulos externos es que esto de aquí mide alfa más beta, por si acaso. Pero a lo que quería llegar es que viendo esto, nos dice que CD es a DE, o voy a reescribirlo como CD es a CA, como BE es a BA o AB. Sí, bueno. No, esto no es. Sería
DE es A, B. Esto es una B. Entonces, aplicando nuevamente el teorema de Tales, pues, o sea, si le doy la vuelta a la figura, ¿qué va a pasar? Yo voy a decir, bueno, CE es a CB, como DE es a AB. Y como estos son iguales, pues parafraseando Euclides, bueno, Euclides decía, si dos cosas son iguales a una tercera, pues si una cosa es igual a la segunda y la segunda es igual a la tercera, pues la primera es igual a la tercera. ¿Qué significa? Que esta proporción tiene que ser igual a la de acá. Es decir, que la comparación que hice hace un momento de este segmento con el más grande es a este segmento como el más grande. Eso es válido hacer también. O sea, hacer eso de aquí que hicimos arriba también es válido. Entonces puedes estudiar proporción de esto con esto y este con este, o puedes estudiar la proporción de este con este y este más grande con el más grande, o puedes estudiar la proporción de los laterales, este con este, con este con este. ¿Ok? Entonces esas son como que las opciones que podemos hacer aquí. Ok, entonces ahora hecha esta explicación, pues esto justifica que haya hecho esto de aquí arriba. Y pues ahora vamos a ver este último problema. En el esquema AB, esta recta es paralela a la recta NQ. Es decir, si se dan cuenta, podemos aquí trazar la recta que contiene a A y a B, va por aquí. Uy, qué raro. Bueno. Y la recta que pasa por N y Q sería algo como esto. Okay. Esas rectas son paralelas, y además la recta AB la recta AC nos dicen es paralela nos dicen que es paralela no entiendo por qué esto no funciona. Ok, ahí. Dios. Paralela a toda esta recta acá. Entonces, usando el hecho de que son paralelas, podemos utilizar el teorema de Tales y seguramente lo vamos a tener que usar dos veces. ¿Ok? Vamos a ver. Nos dicen que la medida del segmento AB, de aquí mide 5, segmento BC mide 3 unidades, NQ mide 4 y nos preguntan por MN. ¿Cuánto mide esto? Vamos a llamarlo X.
Ahora, yo podría... ¿Qué podría? No, les doy unos minutos que lo piensen y continuamos. Bueno, hasta eso yo también ordeno bien mi idea. No sé, les doy 1 minuto y medio y lo discutimos. Aquí me han dado una respuesta. Creo que sí. Vamos a revisar. O sea, hice el planteamiento, no saqué el cálculo. ¿Cómo llegaste a esa respuesta? Jorge, contigo es. 5 cuartos es a 3, perdón, 5 es a 4 como 3 es AMN. Ok, ¿por qué? ¿Cómo llegas a esa proporción? Bueno, yo la verdad la hice por los ángulos. Ajá, eso estaba pensando, de hecho, yo también. Hizo lo mismo, dice ahora. Ajá, sí. Ese es un camino muy bueno. Mira que justo lo pinté de color, así que mejor todavía. Este ángulo de aquí, el azul con el rosado, así, visto así, es correspondiente con este ángulo de acá. Y este ángulo de acá es correspondiente con este ángulo.
y este ángulo de aquí con el de acá es opuesto por el vértice. Entonces, ¿qué encontré? Que este ángulo tiene la misma medida que el ángulo de acá. Y de manera similar, pues mira que este ángulo de aquí es opuesto con el vértice con el de acá, perdón, es correspondiente con el de acá, y es con el de aquí. De hecho, podrías directamente decir, este de acá con este de acá son opuestos por el vértice. Son opuestos, perdón, son, este de aquí con este de acá sí son opuestos con el vértice. Pero este de aquí que encerré con este de acá son alternos externos. Externos porque cuando lo ves de las rectas azules son externos. ¿Ok? ¿Lo ves? Son externos porque no están dentro de la parte azul. O sea, si yo pinto todo esto de azul, estos son los ángulos internos. Externos son los que están fuera, allá. Entonces, este aquí es externo con el de acá. Y son alternos porque con respecto a la recta BN, perdón, bueno, recta BCMN, con respecto a esta recta que tiene esos 4 puntos, pues son alternos, porque uno está de un lado y otro está del otro lado. Y esto de hablar de lados también tiene algo que ver con la geometría, que esto de separar por lados no ocurre en todas las geometrías. O sea, en todas las superficies donde puedes hacer geometría. Por ejemplo, en el mundo, no, en el mundo sí. No, en el mundo sí. Y decir en la pelota. O sea, si eres una hormiga parada en una pelota, no, claro, sí, una geodésica, o sea, una recta sobre la circunferencia, si separa perdón, no la circunferencia, una recta sobre la superficie de una pelota, si eres una hormiga que vive en una pelota de fútbol, entonces las rectas sí separan el lugar en dos partes distintas y juntas. Sí, ¿no? Porque puedes partir la pelota y tienes una mitad y la otra. Algo que no puedes partir, por ejemplo, es si vives en la superficie de un disco. Bueno, no en un disco, digamos en un cable, que es la otra geometría que he explicado ayer. Cuando vives en un cable, solo existe una recta. Entonces tienes una sola recta y la recta no divide el mundo en dos partes distintas. O sea, es una sola cosa, bueno, es aburrido. En fin, entonces esta de aquí es alternos porque están en lados distintos y externos porque están fuera del segmento, o sea, de la parte pintada de azul. Entonces, como este ángulo y este ángulo de acá son congruentes con los ángulos de abajo, y como la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180, pues no le queda otra que esta parte de aquí también ser congruente con la de acá. ¿Esto qué significa? Que el triángulo A, B, C es semejante al triángulo Q, M, N. Son triángulos semejantes. ¿Y qué significa que son semejantes? Que puedes hacer todas las proporciones que estábamos hablando hace un momento. Es decir, que AB es ABC, como NQ es AX. O lo podría escribir mejor todavía, decir, mira, MN es a NQ, como BC es a AB. Es decir, esto es a esto, como esto es a esto. Reemplazando los valores, me queda X sobre 4 es igual a 3 sobre 5. Eso significa que X igual a 12 quintos. Así es. Y
Si alguien quisiera hacerlo por el camino, el otro camino que había mencionado, o sea, usando el teorema de Tales como lo conocemos, pues hubieses planteado un montón de desigualdades. ¿Como cuáles? Mira, esto es a todo esto, como esto es a todo esto. Pero luego esto es a todo esto, como esto es a todo esto, y vas a poner un poco de igualdades. Bueno, al final se simplificaba todo lo que no conocemos y encontrabas el valor de X, pero es un camino muy, muy complicado de seguir. Así que este es el mejor camino, digamos, hacer semejanza de triángulos. Ajá. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a la siguiente tutoría. Vamos a empezar con la tutoría 26. ¿Qué es lo que hablan aquí en la tutoría 26? Bueno, vamos a empezar a hablar de triángulos, cuadriláteros, perímetros y áreas. ¿Qué podemos hablar? O vamos de uno a los problemas. Creo que vamos de uno a los problemas, porque hablan de muchas cosas variadas. Qué chiste. Bueno, vamos a ver. Si las longitudes de los lados de un triángulo miden 2 raíz de 6 y raíz de 3 más 1, entonces es verdad que uno de esos ángulos interiores mide 75, el triángulo es rectángulo, uno de sus lados interiores mide 30, el triángulo es obtusángulo, uno de los ángulos interiores mide 80 grados. ¿Cómo contestamos eso? Y les pregunto de verdad, ¿cómo contestamos eso? No sé a qué tanto profundicen este tema. O sea, yo me imagino una respuesta de cómo contestar esto, pero no supongo que es también esa la que van a utilizar. Lee el coseno. Sí, lee el coseno y lee el seno, ¿no? Sí. Ajá. Ay, perdón. Entonces, para contestar esto, podemos utilizar la ley del seno, la ley del coseno. Bueno, primero tendríamos que utilizar la ley del coseno, porque para usar la ley del seno necesitamos la medida de los ángulos y no tenemos la medida de ninguno de ellos. Y de ahí, pues, de ahí sí podríamos utilizar la ley del seno para ver qué utilizamos. Okay. Entonces vamos a empezar con este. Tutoría 26. Entonces, tratemos de hacer un dibujo. Porque si no, ¿por qué estamos haciendo geometría si no hacemos un dibujo? Obviamente yo no sé si este dibujo es verdad, porque el triángulo podría ser algo así. Podría bien ser algo así también.
No tenemos idea al respecto. Entonces, digamos que el más pequeño es 2. Ahora hay que ver cuál de los dos es más grande. ¿Cuál de ellos es más grande? Si usa la calculadora. Raíz de 6, pues eso es mayor que raíz de 4, ¿no? Y es menor que raíz de 9. Entonces es 2 punto algo. Raíz de 3 es menor que raíz de 4. Y si le sumo 1, pues raíz de 3 más 1 es menor que 3. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo aquí. Porque esto también es menor que 3. Pero se me ocurre... Se me ocurre ver la diferencia de los cuadrados. ¿Qué significa eso? Que bueno, ¿qué pasa si veo raíz de 6 al cuadrado menos raíz de 3 más 1 al cuadrado? Yo creo que raíz de 6 es más grande, pero vamos a ver. ¿Esto aquí es igual? Bueno, pues raíz de 6 al cuadrado es 6. Esto es igual a 6 menos 3 más 2 veces raíz de 3 más 1. Esto es igual a 6 menos 4 menos 2 raíz de 3. Esto me queda 2 menos 2 raíz de 3. Y esto es... Estamos asumiendo que el triángulo es rectángulo. No, no estoy asumiendo que el triángulo es rectángulo. Estoy viendo cuál de los dos es mayor. Ya vas a ver cuando llegue. Mira, esto 2 menos 2 raíz de 3, o mejor dicho, sabemos que raíz de 3 es mayor que 1. Entonces, si multiplico por 2 ambos lados, me queda esto. Y entonces 0 es mayor que 2 menos 2 raíz de 3. Pasando el 2 raíz de 3 a restar. Entonces este número es menor que 0. Como ese número es menor que 0, esto significa, o sea, que raíz de 6 al cuadrado menos raíz de 3 más 1 al cuadrado es menor que 0. Y esto quiere decir que raíz de 6 al cuadrado es menor que raíz de 3 más 1 al cuadrado. Y esto quiere decir, como son cantidades positivas, puedo cancelar los cuadrados y me queda esto. O sea, yo sé ahora, digamos que si este lado es más grande que el otro, entonces aquí va a estar raíz de 6 y el más grande es raíz de 3 más 1. Y de paso yo ya sé que no es rectángulo, porque si fuese rectángulo, pues cumpliría el teorema de Pitágoras. Y estos son los dos lados menores. Y esto ni de chiste me da raíz de 3 más 1 al cuadrado. No 1.7 por 1.4 es mayor que 1.7, no sé qué escribiste, pero bueno. Entonces, el triángulo no es rectángulo. Entonces, de paso, vamos a encontrar cuál es este ángulo de aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley del coseno? La ley del coseno dice, bueno, este numerito es igual a 2 al cuadrado más raíz de 6 al cuadrado más, menos esto por el coseno de ese ángulo.
¿Cómo me puedo tratar de acordar? Bueno, pues si tenemos un triángulo en general, vamos a poner otra paginita aquí con las leyes. Lo que dice la ley del coseno. La ley del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras. Sí. ¿Qué es lo que decía el teorema de Pitágoras? Si yo llamo esto A, esto B y esto C, y esto es un ángulo recto, el teorema de Pitágoras dice A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. La ley del coseno lo que dice es que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos... Es menos 2, ¿no? Menos 2AB coseno del ángulo. Sí, aquí me faltó un 2. Okay. ¿Qué es lo que te dice? Mira, cuando no es un triángulo rectángulo, hay un pequeño margen de error en la fórmula de Pitágoras. Porque si te das cuenta, es lo mismo, es lo mismo, pero le estás haciendo un factor de corrección, le estás agregando un factor de corrección para los triángulos que no son rectángulos. Y de hecho, cuando alfa es 90 grados, pues coseno de 90 es 0 y te queda el teorema de Pitágoras. O sea, esto es el teorema de Pitágoras en general. O sea, para cualquier ángulo, no solo de 90 grados. Pues bien, entonces, aplicando esa fórmula por acá, tenemos eso. Y aquí esto al cuadrado ya sabemos cuánto es. Nos quedó 4 más 2 raíz de 3 es igual a 4 más 6 menos 2, 4 menos 4 raíz de 6. Este 4 con este 4 se va. Puedo reescribir esto. Como 4 raíz de 2 raíz de 3 coseno de alfa. Esto está espantoso. Y puedo escribirlo como 4 raíz de 2 raíz de 3 coseno de alfa es igual a 2 raíz de 3, no, a 6 menos 2 raíz de 3. Déjenme ver si no me habré equivocado en algo. El primero al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado es 3, el más 1 es 4, raíz de 6 al cuadrado es 6. Bueno, no, qué cosa más fea. Hay que poner eso en la calculadora. A ver cuánto da. Bueno, entonces coseno del ángulo es igual a 3 menos raíz de 3 sobre 2 raíz de 2 raíz de 3. Podremos racionalizarlo y todo, pero ahí queda. Entonces, vamos a poner la calculadora. Poner acá. Vamos a ir a Wolfram. Vamos a decirle coseno de 3 menos raíz de 3 dividido para 2 raíz de 6. Los paréntesis aquí. Ajá, esto de aquí. Resultado en radianes. Conversión a grados. 75 grados. Vaya. Esto significa que alfa es igual a 75 grados.
aplicando, ¿no? Usando la magia de la calculadora, ustedes escriben coseno a la menos 1, ¿no? 2 raíz de 6. Eso significa que alfa es igual a 75 grados. Y esto inmediatamente me dice que uno de esos ángulos interiores mide 75. Eso es verdadero. Ahora podría tratar de calcular el resto de cosas, pero solamente de usar la lógica puedo descartar las demás. Además de que me dicen es verdad que, o sea, solamente hay una verdadera que señalar, puedo descartar que las otras no son ciertas. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco un ángulo, yo sé que alfa, bueno, por el cálculo de aquí, por esto de acá, por esto de acá, por este cálculo que sacamos hace un momento, sabemos que raíz de 3 más 1 es el mayor lado. Es el mayor lado del triángulo. Y bueno, aquí lo hice, lo demostré porque es, pero también podría haber usado la calculadora. No sabía que podíamos usar calculadora. Así que bueno, sabiendo que podemos usar calculadora es más fácil todavía. Entonces, sabemos que raíz de 3 más 1 es el mayor lado de este triángulo. ¿Y el mayor lado qué hay? Mayor lado, mayor ángulo. Eso significa que el resto de ángulos son menores. Alfa es mayor que gamma y gamma es mayor que beta. En este dibujo que hice, pues así funciona. Porque a mayor lado, bueno, mayor o igual, pero no son iguales ninguno de los lados, así que no tienen ángulos iguales este triángulo. A mayor lado, mayor ángulo, es un triángulo, ¿no? Entonces, como yo sé que, ya sé que uno mide 75, entonces yo puedo descartar que esto de acá, estos ángulos son menores de 75. Y como son menores de 75, todos los ángulos de este triángulo son agudos. Entonces yo puedo descartar que es rectángulo porque ninguno de ellos puede medir 90. Puedo descartar que es obtusángulo porque ninguno de los ángulos es obtuso. Ninguno mide más de 90 porque todos son menores de 75. Y ninguno de ellos puede medir 80. Ninguno de ellos puede medir 80 porque todos son menores que 75. Bueno, los otros dos son menores de 75. Entonces ya descarté la B, la D y la E. Me faltaría comprobar si es que ninguno de sus lados interiores mide 30 grados. Y ahí podría utilizar la ley del seno. ¿Qué dice la ley del seno? Voy a escribirlo por acá, en otro triángulo, con otras letras. Entonces, lo que dice la ley del seno es que el seno de A sobre A es igual al seno del ángulo B. Bueno, pongámosle beta sobre B. Y ya, eso es lo que dice. Entonces, solamente para tratar de seguir la misma idea, voy a cambiar, voy a quitar este alfa de aquí, voy a ponerle gamma también. Y podría escribir aquí también esto es igual al seno de gamma sobre C, pero bueno,
no importa. O sea, podría completarlo, pero no hace falta, normalmente no hace falta. Y es que cuando lo rotas, pues llegas a la misma conclusión. O sea, consideras este vértice con este vértice y pasa eso. Consideras este vértice con este otro y pasa lo mismo, y por transitividad, pues igual. Tiene que ser igual la misma proporción. Entonces digamos que solo basta enunciar los dos primeros y los otros dos pues se siguen inmediatamente. Entonces, conociendo la ley del seno, pues vamos a completar la información del triángulo. Entonces yo tenía acá 75 grados y aquí raíz de 3 más 1. Tengo acá raíz de 6 y tengo acá 2. Y llamemos este beta y llamemos este alfa. Creo que no les di nombre arriba, ¿no? No, ya les di nombres. Alfa, beta y gamma. Pero ese tipo sí está bien. Pero esto era alfa, beta y gamma, ¿no? Alfa, beta y gamma, ok. Entonces, ahora, por la ley del coseno, perdón, por la ley del seno, por la ley del seno, el seno de 75 grados sobre raíz de 3 más 1. ¿Por qué cojo este? Porque este es el que ya conozco. Esto tiene que ser igual a seno. Va a coger el ángulo beta sobre 2. ¿Por qué hice esto? Porque si yo ya sé que este ángulo no es 30, por ejemplo, me da 20, no, bueno, no, si me da 40, digamos. Si este ángulo me da 40, entonces yo sé que el siguiente, que es gamma, es mayor que beta, entonces él no puede ser 30 y así descarto que ninguno de ellos es 30. Pero si este, por ejemplo, me da 10 grados, entonces todavía no descarto la posibilidad de que el otro sea 30. Entonces por eso empecé con el más grande y ahora voy con el más pequeño. ¿Y cómo sé que es el más pequeño? Que beta va a ser más pequeño. Porque a mayor lado, mayor ángulo, menor ángulo. 2 es el menor de los tres lados, entonces beta tiene que ser el menor ángulo. Bien, entonces despejando me queda que seno de beta es igual a seno de 75 sobre, bueno, por 2 sobre raíz de 3 más 1. Y esto dice que beta es igual al arcoseno, o el seno inverso, de 2 seno de 75 grados sobre raíz de 3 más 1. Ahora vamos a ver cuánto dice esto el amigo Wolfram Alpha. Arc seno de 2 veces seno, bueno, sin de 75 degrees, 2 veces arcoseno de 75 sobre square root de 3 más 1. ¿Quién dijo que se podía usar calculadora? O sea, si no se puede usar calculadora, me avisas para ir a pegarle a los profesores. Si no se puede usar calculadora. ¿Por qué no entiende?
No, esto es X no. Hay que volver loco. Vamos a poner. Dos veces seno de 75 degrees, pongámosle entonces. A ver si ahí entendió. No entendía. No le gustaba. Pi cuartos en radianes, pi cuartos en grados 45. 45 grados. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que gamma está entre 75 grados y está en 45. ¿Cuánto vale? Podemos calcular cuánto vale, no me importa. Lo que yo sé es que gamma no es igual a 30 grados. Y así puedo descartar que uno de esos ángulos interiores mide 30. ¿Cuánto vale en realidad gamma? Bueno, gamma es igual a 180 grados menos 75 grados menos 45 grados. Y ya que estamos usando calculadora, pues ¿por qué me va a matar haciendo esto si yo no sé restar? Bueno, mentira, me debería dar 70, ¿no? Creo. 180 menos 75 menos 45, 60. Ahí está, no sé restar. Entonces, gamma es igual a 60 grados. Y hemos encontrado todos los valores del triángulo. Algunos libros o alguna gente que me cae mal le dice resolver el triángulo. No tiene sentido resolver un triángulo porque el triángulo es una figura, no resuelve un triángulo. No, es una expresión tonta. Pero bajo esa definición, resolvimos el triángulo. En el sentido de que hallamos todos los valores de los ángulos y los valores de los lados. Bueno, los valores de los lados ya están dados, pero pudimos encontrar, dados los lados, los ángulos. Y bueno, alguna pregunta. No hace falta, porque, o sea, sabemos que hay que marcar una sola, pero por si acaso, aquí está justificado por qué ninguno de los otros funciona. Déjenme escribir aquí. Vamos a poner esto un poco más abajo. Como alfa es mayor que beta, mayor que gamma, o al revés. Alfa es mayor que gamma. En este ejemplo, alfa es mayor que gamma, mayor que beta. Y alfa es igual a 75. Ninguno de los ángulos es obtuso o recto o ninguno de los ángulos es 80 grados, pues sería mayor. Mayor de 75 grados. Entonces, eso descarta que sea obtuso ángulo, que sea rectángulo, que sea 80 grados. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahora? Comprobemos que beta es mayor de 30 y así ninguno, o bueno, no, nada más, comprobemos que beta es mayor que 30. ¿Cómo lo comprobamos? Ley de coseno y calculadora. Y está. Y ahora sí, ¿alguna pregunta?
Ok, entonces vamos a otro problema. Un superador de los raíz 5 de 1, caso menor, bueno, vamos a ver el segundo entonces. O si tienen alguno en particular que quieren revisar, pues me aviso. Ok, entonces vamos a leerlo. Ahí les doy un tipito y luego lo resolvemos. Un observador está en lo alto de un edificio cuya altura mide 20 metros y observa un vehículo en la calle. Punto. O sea que la distancia más corta entre el observador y el vehículo es de 10 raíz de 5. Y si el vehículo se aleja del edificio, la misma distancia que había inicialmente entre el vehículo y el edificio, ese nuevo instante, la distancia más corta entre el observador y el vehículo en metros es un poquito enredado. Vamos a ver una vez más. Vamos a observar, está en lo alto de un edificio, altura mide 20. Observa un vehículo en la calle. La distancia más corta entre el observador y el vehículo, el observador está arriba, el vehículo está abajo, es 10 raíz de 5. Y el vehículo se aleja del edificio en la misma distancia que había inicialmente entre el vehículo y el edificio. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿cuál es la nueva distancia entre el observador y el vehículo? Esa es la pregunta. Que el vehículo se aleje la misma distancia que había inicialmente significa que considere que el observador mide 0 metros. Considere que el observador es una vaca esférica. O sea, significa que la distancia que estaba del vehículo al edificio la duplicó. Pero que se haya duplicado esa distancia no quiere decir que se haya duplicado la distancia entre el observador y el vehículo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es la relación. Así que ahora sí, pues, doy 1 minuto, 2 minutos y lo resolvemos.
Bueno. Vamos a ver. Dibujito. ¿Dónde está el observador? Vamos a suponer que el observador está acostado aquí. Es una hormiguita. Y está a 20 metros de altura. Yo observo un vehículo en la calle. Que está a una distancia X. Y nos dice que la distancia más corta entre el observador y el vehículo es 10 rayos de 5. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la distancia más corta entre esos dos puntos? La hipotenusa. ¿Y por qué? La distancia más corta entre los dos puntos es un segmento de recta. La distancia más corta que los une es el segmento de recta. Y este segmento de recta lo voy a hacer con la herramienta de línea recta. ¿Y por qué? Recuerden que en las otras geometrías, bueno, no sé si estuvieron ayer o si vieron mi video, bueno, lo subí anoche, pero compartí recién el enlace. En otras geometrías, la distancia más corta no es una línea recta, puede ser una curva. Depende de cómo esté. Por ejemplo, la distancia más corta de aquí a, no sé, digamos a Madrid, la distancia más corta, pues te pones a medir sobre la superficie de la Tierra con una cinta métrica. O sea, no lo mides con una cinta métrica sobre un balón. No puedes medir con una regla encima de un balón de fútbol. Entonces, bueno, la distancia más corta es una línea recta y esa línea recta en este caso es la hipotenusa. Bueno. Y me dicen que es 10 raíz de 5. Lo que pasa, luego dice, el vehículo se aleja del edificio, la misma distancia que había inicialmente entre el vehículo y el edificio. Es decir, que si esto medía X, el carrito que está aquí, el carrito feo que estoy haciendo aquí, se movió para acá, se mueve la misma distancia. ¿Qué significa eso? Que aquí se mueve X unidades otra vez. Un carrito sin puertas. Bueno, ahora está por acá. En realidad debería estar la puerta aquí. Bueno, como sea. Mejor hagamos una Ford así, una camioneta Ford. No. Entonces, el carro de estar acá se fue más adelante. X unidades. Entonces, la pregunta es, la distancia más corta ahora nuevamente es un segmento recta, un segmento de recta, pero ahora la pregunta es cuánto mide ese segmento de recta. Y obviamente es otra hipotenusa. Es otra hipotenusa. Ok. Ese es el problema. Y entonces ahora hay que plantear unas ecuaciones. ¿Qué ecuaciones podemos plantear? Bueno, podemos encontrar el valor de X. Sabiendo el valor de X, luego encontrar el valor que queremos encontrar, llamémoslo Y. Queremos encontrar Y, pero para encontrar Y va a ser necesario calcular X también. ¿Cómo? Bueno, mira que como esto es un triángulo rectángulo, tenemos dos triángulos rectángulos de hecho, voy a hacerlos primero aquí. El triángulo dice Y, 20, 2X.
Y el otro triángulo es el que tiene el borde rojo, x, 20, 10 raíz de 5. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular x aquí, reemplazar acá y poner y. O podría hacer un sistema de ecuaciones, que bueno, tengo un sistema de ecuaciones de hecho, solo que en una ya está solita la x, en la no aparece y. En la otra aparece x y y. Bueno, por el teorema de Pitágoras, vamos a poner ahí. Tenemos que y al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más 2x al cuadrado. Y por otro lado, vas a tener que 10 raíz de 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 20 al cuadrado. Entonces, voy a despejar del lado de acá, la x, y esto me va a quedar 10 al cuadrado por 5, porque raíz de 5 al cuadrado, pues raíz de 5 es un número que al elevarse al cuadrado te da 5, entonces es 5, igual a x más 20 al cuadrado es 400. Y bueno, 100 al cuadrado es 200, 100, y entonces tengo 500 menos 400, queda que x es igual, perdón, x al cuadrado es igual a 100. Y de hecho no me importa x, pero ya sabemos que x es 10, pero no me importa quién es x, porque de aquí, luego, y al cuadrado, que es igual a 20 al cuadrado más 4 veces x al cuadrado, pues entonces me queda 400 más 4 veces x al cuadrado de 100. O sea, reemplazo esto por esto. Y esto es 4 veces, bueno, es 400 por 2. 2 veces 400. Y esto quiere decir que y es igual a la raíz de 400 por la raíz de 2. En realidad, el valor absoluto de y es igual a esto, porque saco raíz cuadrada en ambos lados. Así que voy a escribir eso. 400 por 2. Y me quedaría raíz de 400 de 20, raíz de 2. Sin embargo, como y es una longitud, y es una medida, y es un número positivo, y como y es un o cero, pero bueno, es un número positivo. Como y es un número positivo, el valor absoluto de y, pues y es mayor que 0. El valor absoluto de y es y. No se simplifica raíz con el cuadrado. O sea, aplicar raíz a un número al cuadrado no se simplifica. Acuérdense de eso todavía. Que después en cálculo vectorial, pues van a empezar a cancelar la norma con su raíz y van a tener problemas. No se cancela, no se simplifica. Cuando es positivo, ahí sí puedo cancelar. Entonces, y es igual a 20 raíz de 2. Literal, e. Bueno. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a ver otro problema.
Este problema del triángulo rectángulo. O sea, bueno, no está difícil, así que vamos a hacer. A ver. Tutoría 26, problema 3. En un triángulo rectángulo se sabe que la hipotenusa mide raíz de 5. Y además la diferencia entre las longitudes, la diferencia de longitudes entre los catetos es 1. Determine la longitud del cateto menor. No me deja hacer un triángulo rectángulo. Mide raíz de 5 la hipotenusa. La diferencia entre los catetos es 1. ¿Qué significa eso? Bueno, si esto mide X y es el menor, digamos que este es el menor, pongámosle nombres. ABC, AC es igual a raíz de 5, y vamos a decir que AB es menor que BC. Y como es el menor y él mide X y la diferencia es 1, significa que BC es igual a X más 1. La diferencia es 1, o sea que BC, si veo la diferencia, BC menos AB es igual a 1. Y si yo llamo este X, pues entonces el otro es X más 1. Y ya está. Y ahora, usando el teorema de Pitágoras, pues esto sale de 1. X al cuadrado más X más 1 al cuadrado tiene que ser igual a la raíz de 5 al cuadrado. Por el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras pasa eso. Entonces, X al cuadrado, aquí aplico la expansión de un binomio. X más 1 es igual a raíz de 5 al cuadrado es 5. Y esto me dice que 2x al cuadrado más 2x más 1 es igual a 5. Mando el 5 a restar, me queda 2x al cuadrado más 2x menos 4 es igual a 0. Divido todo para 2, me queda x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Factorizo, me queda x más, x menos, dos números que sumados me den 1, 2 menos 1. Y entonces, x es igual a menos 2 o x es igual a 1. ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál de los dos valores? ¿Cuál de las dos respuestas es la correcta? ¿O son las dos respuestas válidas? Recordemos quién es X. X es la medida de un cateto. X es una longitud. Entonces,
X es mayor que 0. X es una medida. Las medidas, las longitudes siempre son positivas. X es igual a 1. Pues X es mayor que 0. Entonces, nuestro triángulo tiene la siguiente forma. 1, 2, porque la diferencia es 1, y este acá es raíz de 5. Y si vemos, pues, esto al cuadrado y esto al cuadrado, pues nos da 5. Y sí es igual a la raíz de 5 al cuadrado. Entonces, está bien lo que hicimos. Entonces, esto se cumple y esta es la respuesta. X es igual a 1. Y como no estuvo difícil, pues vamos a ver otro. Este sí está un poquito, me parece que es un poquito más largo. O sea, este pedazo de aquí lo puedes calcular, lo vas sacando. 3, 4. Esto también va a medir 4. Y esto mide 3. Y entonces, pues... Me parece que es un poquito complicado, así que no sé si lo alcanzamos a hacer ahora. De hecho, me parece que todos están muy complicados para terminarlo ahora. Ah, no, bueno, esto es de lo... Bueno, esto de longitudes no tanto. Esto de áreas. A ver. Ok, voy a hacer este. Voy a hacer el último. Que este está fácil. Este está fácil. Por el tiempo. Vamos a terminar con este problema. Área de un trapecio. ¿Cuál es el área de un trapecio? Bueno, el área de un trapecio si tú llamas esto la altura, esto lo llamas base mayor y esto lo llamas base menor, pues date cuenta que puedes extender, duplicar la figura. La vamos a duplicar. De tal manera que ahora aquí aparezca la base mayor y aparezca la base menor. ¿Ok? Y ahora este pedazo de que está aquí calza perfectamente aquí. ¿Sí, no? O sea, cuando le das la vuelta, o sea, es más fácil cuando es un trapecio rectángulo, o sea, que tiene dos ángulos rectos. Pero bueno. Uy. O podrías verlo también como un triángulo. Bueno, entonces, o sea, cuando completas por aquí una parte y le quitas o sea, se le quitas a otra, o sea, este pedazo lo sacamos y lo extendemos acá, te queda un rectángulo. ¿Y cuáles son las medidas de ese rectángulo? Pues son el largo es la suma de las bases, la altura es h, entonces este es el área de todo el rectángulo. Pero no te interesa todo el rectángulo, te interesa la mitad porque el trapecio es este pedazo de aquí
y lo que yo hice fue duplicarlo. Entonces, para quitar la parte que dupliqué, y bueno, pues esta parte de aquí, se la puse acá. Para completar la medida. Entonces, como yo quiero la mitad, pues lo divido para 2. Y este es el área del trapecio. Ese es el área del trapecio. Ok, bacán. Entonces ahora lo que hay que preguntarse, bueno, pues ¿cuánto rayos mide esto? ¿Y cuánto mide esto de acá? Entonces para eso hay que conocer un poquito la función trigonométrica. ¿Ok? Entonces, observen que 3 es, bueno, si quitamos el valor absoluto, porque tenemos el valor absoluto. Ok, ¿cómo se ve la curva sin valor absoluto? Pues esto sería algo así. Aquí está en 0, aquí está en 1/2, ¿verdad? En 1/2 me queda seno de pi y seno de pi es 0. Y en el siguiente que se vuelve 0 es en 1. ¿Y cuál va a ser el punto más alto? Pues el seno es a lo más 1. El punto más alto lo alcanzo, de hecho, en 1/4, que me queda pi medios. Y sería 3. Y lo más bajo va a ser -3. Y ahora, como tengo valor absoluto del argumento, ¿qué hace el valor absoluto del argumento? Lo que hace es reflejar el lado derecho sobre la parte negativa. Es decir, aquí está, llegamos acá, de hecho no puse aquí cuánto es, aquí es 3/4, ¿no? Y aquí sería -3/4, llegamos hasta acá, hasta -3. Acá arriba llegamos en 1/2, bueno, -1/2, -1/4. Y por aquí la altura es 3. Entonces, voy a escribir ahora solamente el trapecio y voy a poner cuáles son las coordenadas de esos puntos. ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos? Este punto tiene coordenadas. Voy a dibujarlo acá. Esto es 1/2, perdón, no, 1/4, esto es 3/4. Entonces, esto es 3 y esto es -3. Entonces acá el punto es 1/4, 3. Y esto me queda -1/4, 3. Acá abajo está 3/4. Claro, no esta escala, es lo que hay. 3/4, -3. -3/4, 3. Entonces, ¿cuál es la altura? La altura es -3, perdón. La altura es de -3 a 3. Esa es la altura. La altura es 6. Ahora, ¿cuánto mide la base menor? La base menor es esta porción de aquí. Esta es la base menor y todo esto es la base mayor. ¿Cuánto mide de aquí hasta acá? Bueno, pues mide de 0 a 1/4 y de 0 a -1/4. Eso es 1/4 más 1/4, son 2/4, que es lo mismo que 1/2. Y la base mayor es 3/4 más 3/4. Nuevamente, porque aquí está el 0 y aquí me voy a 3/4 y aquí me voy a -3/4. Y sería 3/2. Entonces, el área es igual
a base menor más base mayor sobre 2. Voy a ponerlo así mejor, para no poner fracciones de fracciones. Lo puedo ver como un medio, base menor, mayor más menor, por altura. Me quedaría un medio, 3 medios más un medio, por altura. Bueno, perdón, la altura es 6. Me queda un medio. 3 más 1 es 4 medios, igual a 6. Y ahora puedo simplificar, perdón, por 6. Puedo simplificar esto con esto y me queda 1 y me queda entonces que la respuesta es 6. 6 ¿qué? Unidades cuadradas. Porque estoy hablando de áreas. Como hablo de áreas, pues es unidades cuadradas. Y ahora que lo pienso, pues no les he hablado de qué es el área, qué es el perímetro. Tal vez para otro día. ¿Y por qué usamos unidades cuadradas, unidades cúbicas? En fin. ¿Alguna pregunta? Todo clarísimo, me alegro. Entonces ya actualicé esto y ya tienen acceso para que revisen y nos veremos la próxima. Como les dije, ya mañana tal vez no. No es eso. Pero bueno. Entonces ahí hablaremos. Hasta luego. Cuídense. Buenas noches.